profesora y compañeros en Ya. general. En esta ocasión, mi grupo les presentará el tema el bloqueo nervioso en la mano y pie del equino. Los integrantes son Aime Zulca Anahui, Ani Gamboa Sandoval y quien les habla Ruth López Meléndez. Antes que nada, es muy importante tener en cuenta la anatomía de la mano y pie del equino al momento de hacer estos bloqueos nerviosos, ya que al realizar este procedimiento no haya complicaciones ni tampoco se ponga este bloqueo ni tan distal o lateral de la mano o pie del equino. Acá les vamos a hablar acerca de la anatomía del equino. Les vamos a hacer mención con los huesos que nos vamos a encontrar. En la parte anterior nos encontraremos con el radio, el cúbito, el hueso del carpo, que es ubicado en la parte de acá, el hueso pisiforme, el metacarpo, el hueso sesamoideo, la falangina, la falangeta y la primera falange. Bueno, en la parte posterior podemos encontrar diferentes huesos, entre ellos se encuentra la tibia, el peroné, el corvejón, la punta del corvejón, el hueso del tarso, el metatarso, los huesos sesamoideos, al igual que la parte anterior, la primera falange, la falangina o segunda falange, la falangeta o tercera falange y el hueso navicular. Además, también podemos hablar un poco acerca de los nombres zootécnicos, que también se le conoce al metacarpo como caña y al carpo como rodilla. ¿Qué es un bloqueo nervioso? ¿Alguien sabe? Un bloqueo nervioso es una inyección anestésica que sirve como localizador de una lesión y se usa para disminuir la inflamación y apagar una señal que causa dolor a lo largo de una distribución específica de nervios. La anestesia por bloqueo es usada usualmente en la práctica equina. Esta práctica es muy eficiente porque nos ayuda a localizar las lesiones, como anteriormente ya lo habíamos dicho, donde no existen signos patológicos obvios. Cuando el nervio se bloquea, el dolor desaparece en la región que inerva desde la zona de la inyección hacia distal, o sea, hacia abajo. Por eso hay que empezar en las zonas más bajas. En cuanto a la anestesia hace efecto, se vuelve a hacer trotar caballo. Si la lesión en esta zona, le vamos a llamar zona 1, el caballo dejará de cojear al desaparecer el dolor. Si la cojera no desaparece, se procede al siguiente bloqueo nervioso de una zona superior. Si en este caso deja de cojear, ya sabemos que la lesión está en los tejidos que inerva el nervio bloqueado, entre la zona de la segunda inyección de anestésico, pero descartando la zona 1. Si los bloqueos se hiciesen empezando por las partes altas, no sabríamos si la lesión está en la zona 2 o en la lesión en la zona 1, porque el nervio se duerme desde la zona de la inyección hasta abajo del todo de la extremidad. Los anestésicos locales más frecuentes. Acá tenemos a la lidocaína, acá tenemos a la mebipacaína. El clorhidrato de lidocaína al 2% y el clorhidrato de mebibacaína. Estas soluciones son muy potentes, actúan muy rápidamente, pero son muy irritantes, de tal forma que se debe aplicar en pequeñas cantidades. El clorhidrato de procaína, como vemos acá, también puede ser utilizado, pero no es tan efectivo como las otras drogas anestésicas. El clorhidrato de procaína no tiene efecto tópico y por consiguiente no tiene valor alguno en las inyecciones intrasinoviales para el diagnóstico de las cojeras. Riesgo. El uso de anestésicos locales en combinación con la epinefrina deberán evitarse por el riesgo potencial de que se provoque necrosis de la piel en el sitio de la inyección. Ahí vemos un ejemplo de la epinefrina. Acá tenemos a la mano del equino. Les voy a contar primeramente qué materiales utilicé y cómo lo hice. El molde que vemos acá es con Tecnopor. La parte interna, bueno, acá como encontramos a los huesitos, lo hice con papel mojado y le di forma con la cinta.
y armé todos los huesitos con tris y para forzarlo lo hice con palitos de anticucho, así, para que no se me caiga. La parte de los músculos, como vemos acá, lo hice con algodón y lo pinté con spray rojo. La parte de los nervios, acá para darle forma lo hice con alambres y después lo moldeé con plastilina y al final lo pinté con una témpera Apu para que no se me pueda salir la plastilina y no se me desarme. Pues en la parte externa, como vemos, yo lo hice, bueno, en la parte de la piel lo hice con lanita recortada y la parte del casco, como vemos, lo hice con arena y bueno, previamente le puse goma. Pues les voy a hablar acerca de los nervios, dónde se ubican, pues, y cómo se llaman. En la número 1 podemos encontrar al nervio ulnar. La número 2, que viene a ser esto, nos encontramos con la rama palmar. La número 3, que viene a ser esto, nos encontramos con el nervio digital palmar común 3. Y estas dos ramificaciones que vemos acá vienen a ser los nervios metacarpales. Seguido a eso nos encontramos con la número 5, que se ubica de acá hasta la final, y nos encontramos con el nervio digital palmar lateral. Paralelo a ello nos encontramos con la 6, que es el nervio mediano o también nervio cúbito. En la número 7 nos encontramos con el nervio digital palmar común 3. En la 8 encontramos a la rama comunicante. Como dice el nombre, comunica ambos nervios. Bueno, acá encontramos dos ramificaciones, ¿no? Y en la número 9 nos encontramos con la rama dorsal, que tiene bastantes ramificaciones, como vemos. Y finalmente con la número 10 nos encontramos con el nervio digital palmar medial. Acá tengo una inyección, supongamos que acá tengo el anestésico lidocaína, ¿ok? Como anteriormente les había dicho, el bloqueo nervioso siempre se comienza lo más distal posible. ¿Por qué no lo más proximal? Pues si tú comienzas lo más proximal, se va a bloquear todos los nervios y el médico veterinario no va a poder reconocer en qué parte o en qué zona se encuentra la lesión. Supongamos que estamos inyectando lidocaína en la zona 1. ¿Ok? Esto es zona 1. Vamos a llamarle zona 1. Estamos inyectando, dejamos pasar un rato y hacemos trotar nuevamente el caballito. Y vemos que el caballito sigue cojeando. Entonces quiere decir que en esta zona no se encuentra la lesión. Entonces avanzamos por la zona número 2 y inyectamos lidocaína. Y esperamos un rato para que hasta que haga efecto y ahí adormezca o lo anestesie. Y hacemos trotar nuevamente el caballito y vemos que esta vez el caballito ya no cojea, corre normal. Entonces podemos decir que hemos reconocido la lesión, en qué zona se encuentra. Y esa es la importancia de un bloqueo nervioso en cualquier tipo de animales. Procedimientos de los bloqueos nerviosos anteriores del equino. Bueno, para eso vamos a utilizar implementos estériles. El manejo de material estéril es todo objeto que está libre de microorganismos patógenos. Los principios en el manejo del material estéril viene a ser: el material estéril debe ser marcado con la fecha de esterilización. Se debe evitar hablar, reír, toser cuando se maneja material estéril. Acá les vamos a mencionar, bueno, acá le voy a mencionar solamente un ejemplo de un bloqueo del nervio digital palmar. Hay dos zonas donde se puede anestesiar el nervio digital palmar: lo más distal posible, justo por encima de los cartílagos de la tercera falange o a nivel medio de la cuartilla. Ponemos los dedos entre la aguja y la piel para asegurarnos que estemos inyectando el anestésico subcutáneamente. Al tiempo que depositamos el anestésico, notamos que se forma un acúmulo subcutáneo con los dedos. Se suelen utilizar desde 1.5 ml hasta 2 ml de mevipacaína o lidocaína. Acá vemos un kit de implementos estériles para la anestesia. Bueno, ahora yo voy a explicar mi maqueta. Los materiales que usé fueron para la base
tripley. Para la mano y el pie del equino fueron trozos de lana de color marrón para la piel, y para el casco fueron lana también de color plateada. En su interior de esta maqueta está hecha de cartulina y con trozos de cinta adhesiva para poder construir esta maqueta. Por otra parte, en cuanto a las partes de la mano del equino, tenemos al metacarpo, que está articulado con las falanges, y el límite o la zona entre la piel y el casco se llama corona. También tenemos a la zona del nudillo, que podemos ver aquí. En cuanto al pie o miembro posterior, se le llama metatarsos, que está articulado con las falanges, igual que el límite entre la piel y el casco se llama corona, y también tenemos al talón, que podemos ver aquí. Por otro lado, al momento de hacer este bloqueo nervioso, podemos hacerlo palpando la zona del nudillo con el miembro levantado o flexionado, y se va a inyectar el medicamento lo más distal posible, y también hay que tener en cuenta sujetar correctamente al animal. Gracias. Los pasos para realizar un bloqueo nervioso. Primero, se eleva el miembro con el que se va a trabajar. Luego, se localiza la zona del nudo, se lava con jabón profusamente y se desinfecta con alcohol al 70%, ya que para la identificación del sitio exacto se debe palpar con el dedo pulgar de la mano la zona del nudo. Luego se introduce la aguja apuntando hacia la parte distal del miembro y se introduce la jeringa, que contendrá 12 ml de mepivacaína. Se retira la aguja y se presiona con un algodón y se espera de 10 a 15 minutos para que el medicamento haga efecto. También hay que tener en cuenta que el animal se debe sujetar correctamente con el fin de evitar lesiones tanto al animal hacia el mismo médico. Por último, el animal va a reaccionar a la inyección, intentando retirar el miembro, por lo que se debe actuar rápidamente para que éste se retire la aguja luego de ser insertada. Los riesgos más comunes que pueden darse son la ruptura de agujas, ya que esto se debe porque el animal se movió o no se sujetó correctamente, lo que provoca esta ruptura. Es por eso que una de las precauciones muy importantes y a tener en cuenta es una buena sujeción. Otro punto sería que al colocar mal los bloqueos nerviosos pueden provocar una infección, haciendo que se contamine el miembro con el que se trabaja. Otro riesgo puede ser que al inyectar el nervio incorrecto puede provocar daños a nivel de todos estos nervios mencionados. Otro último punto es de que la cantidad insuficiente del analgésico provocará que el animal esté consciente en todo momento del procedimiento, haciendo que éste se ponga nervioso o se estrese. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la importancia de los bloqueos nerviosos en equinos. Los bloqueos nerviosos son importantes para ubicar el sitio de la lesión y poder realizar exploraciones especiales de diagnóstico, como rayos X, ultrasonidos y entre otros, y para poder llegar finalmente a un diagnóstico correcto. Cuando no se presenta evidencias inflamatorias de ningún tipo, se usan frecuentemente los bloqueos nerviosos. Y por otro lado, en caballos, especialmente tienen una importancia zootécnica, ya que son animales de trabajo en el manejo de ranchos ganaderos extensivos. Son usados como bestias de carga y para la agricultura. También los usan como medio de transporte y también cumplen otras funciones como la función deportiva, que tiene una gran relevancia porque el sistema musculoesquelético en caballos es muy susceptible a sufrir lesiones y enfermedades que fundamentalmente afectan las extremidades, causando claudicaciones, muchas de las cuales son de diagnóstico difícil,
por no presentar evidencias inflamatorias y son necesarios en estos casos los bloqueos nerviosos. Además, como se puede notar en la imagen, en los caballos deportivos, si se dan cuenta, en la parte de la pata se suelen poner vendas o protectores de pata, que son un tipo de protectores que cumplen la función de incorporar las almohadillas adicionales para proteger la parte interna de la pata del caballo. Bueno, en esta oportunidad voy a mostrarles los nervios que encontramos en la parte posterior de la pata del equino. Mi maqueta está compuesta por tenopor, la pata, la base y el hueso, limpiapipa para los nervios y la base está forrada de tela amarilla y la pinté con témpera aqua. Bueno, en el hueso podemos encontrar diferentes nervios que les voy a ir señalando poco a poco. Primero está el nervio peroneo superficial, que vendría a ser este de aquí, que vendría a ser este de acá. Y también encontramos el nervio profundo, que es este de aquí. Este nervio se divide en dos ramas, o diré en dos nervios, que es el nervio metatarsiano dorsal medial y el nervio metatarsiano dorsal lateral, que llegan hasta la última falange. Después también encontramos estos nervios de la parte trasera. Encontramos estos nervios y para empezar encontramos el nervio safánico, que viene por aquí y desemboca aproximadamente hasta el hueso sesamoideo. Y también encontramos el nervio tibial, que es este de acá, hasta acá, que se divide en dos nervios. El nervio tibial se divide en el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. El nervio plantar lateral tiene otra rama, que es la rama profunda del nervio plantar lateral. Y también encontramos otro nervio, que es el nervio comunicante entre el nervio plantar lateral y medial. Y estos también tienen de igual manera otras ramas, que vendría a ser la rama del nervio plantar lateral y la rama del nervio plantar medial. Bueno, estos son prácticamente los nervios que hemos mencionado anteriormente en las diapositivas, con los que se puede realizar los bloqueos nerviosos, pero existen muchos más. Lamentablemente, no alcanzaba ni en la maqueta, por eso no los llegué a poner, pero sí, esos serían todos los nervios mencionados anteriormente. En el caso de los bloqueos nerviosos en la parte posterior del equino, encontramos diferentes bloqueos, como el bloqueo del nervio tibial, el bloqueo del peroneo superficial y profundo, el bloqueo del nervio plantar lateral, del nervio digital plantar y del nervio safáino. En esta ocasión les voy a hablar de los dos primeros, que se consideran los más importantes también. El bloqueo del nervio tibial. Bueno, en este caso se procede a tomar con la mano el tendón de Aquiles a 4 a 5 centímetros por encima del calcáneo, de manera que el pulgar quede en contacto con una de las caras de la pierna y el resto de la mano en la opuesta. Se percibe un surco ancho y profundo, limitado por un relieve anterior que corresponde a la masa muscular, que cubre la tibia por detrás y otro posterior formado por el talón de Aquiles. Se desliza la mano hacia atrás hasta encontrar un cordón grueso correspondiente al nervio tibial posterior, y la aguja se inserta en la cara externa, hasta estar cerca del cordón antes descrito, y se aplica la solución anestésica. En el tercio anterior de la cara externa de la tibia, entre el tercio medio e inferior, se encuentra un surco que se dirige hacia el corvejón, formado por el músculo extensor anterior y lateral de las falanges, en donde se encuentran los nervios peroneo profundo. En este caso se inserta la aguja en el espacio intermuscular, procurando que la punta vaya en contacto con el periósteo
de la cara interna de la tibia, la cual sirve de guía. En el caso del bloqueo del nervio peroneo, se localiza el cidio a unos 15 centímetros por encima del corvejón y se introduce la aguja perpendicular al hueso por delante del músculo extensor digital lateral. Tomamos el hueso y se retira la aguja unos 4 centímetros y se inyecta el anestésico. Se retira la aguja hasta quedar subcutánea y se inyecta el anestésico de 5 mililitros. En los bloqueos anteriores, el efecto se producirá aproximadamente entre 15 minutos, con efecto completo a los 30 minutos aproximadamente. Conclusión. Se debe mencionar la gran importancia del sistema nervioso, ya que en este se regulan y conducen al funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Este sistema está formado por dos clases de órganos. Los centrales, que se encuentran alojados y protegidos por la cavidad craneana, y los periféricos, que se distribuyen por todos los tejidos y órganos. Estos últimos son los ya mencionados anteriormente, pero solo en la parte distal de ambos miembros del animal. Es de suma importancia para algún tratamiento clínico saber la ubicación e inervación de cada nervio, ya que sin esto no podríamos hacer un correcto examen médico. El sistema nervioso es el responsable de coordinar la función de todos los tejidos y órganos del animal, de excepción a los estímulos tanto del medio externo como interno. Gracias.